Hola, buenos días a todos y a todas. Empezamos este segundo día de las jornadas ya con energías renovadas, es el último, así que hay que exprimirlo al máximo. Y empezamos con una experiencia internacional. Nos vamos a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dentro de la universidad tienen una dirección de transformación digital y dentro de la dirección de transformación digital existe la subdirección del Gobierno del Dato. Y con nosotros tenemos hoy a su subdirector, Ignacio Croco. Ignacio es ingeniero civil de industrias, con diploma en tecnologías de la información, graduado en el 2018 por la Pontificia Universidad Católica de Chile y justo este mismo año ya empieza a trabajar en la que entonces era la Dirección de Gobierno de Datos e Información, que estaba recién creada en su universidad, como ingeniero junior de proyectos. Luego ya fue pasando por diferentes iteraciones dentro de este tipo, como custodio de datos con distintas funciones y finalmente como subdirector de Gobierno de Datos desde finales del 2022, momento en que el equipo ya se movió a esa nueva dirección de transformación digital. Ignacio dirige un equipo encargado de proteger, mantener y potenciar el uso de los datos y la información como activo estratégico de la universidad y le estamos muy agradecidos de que haya hecho este largo viaje para explicarnos la experiencia que ellos tienen en su universidad. Así que, Ignacio, cuando quieras. Vale. ¿Me escuchan ahí o no? ¿Todavía? ¿En el micrófono? ¿Tengo que decir? Ahí sí o no. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Súper. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, a Mercedes, a Pedro, a la universidad y a las sectoriales del CRUE. Vengo de lejos, como dijeron, pero muy felices de poder compartir la experiencia de nuestra universidad aquí con ustedes. Así que también estuve ayer en algunas de las jornadas, muy interesantes las ponencias y espero también ser de interés para ustedes con esta experiencia nuestra. Como dijo Mercedes, vengo desde la Dirección de Transformación Digital de la Pontificia Universidad Católica de Chile y les vengo a contar un poco de nuestra experiencia en el tema de gobierno de datos. Sí, aquí una pequeña agenda de los temas que quiero tratar con ustedes hoy. Primero, presentarles la universidad, en caso de que no la conozcan, para que puedan un poco dimensionar el tamaño de la universidad, el impacto, la posición que tiene dentro del país y de la región, para que puedan entender un poco si el caso de alguna manera se asimila con ustedes o no, o ver qué cosas hay que ajustar. Lo segundo, un poco contarles de esta historia que no ha sido lineal, o sea, ha tenido idas y vueltas, evoluciones, ¿sí? Y un poco comentarles de esa experiencia, que yo creo que es lo que puede ser más enriquecedor para ustedes, como aprender un poco de cuáles son estos, no sé si decir errores, pero sí cosas que tuvimos que ir corrigiendo sobre la marcha para poder avanzar. Obviamente después llegar a la parte de la actualidad, cómo estamos ahora, después de estos ajustes, y finalmente qué es las cosas que estamos considerando para seguir al mediano plazo. ¿Ya? Y por último terminar simplemente con una suerte de resumen para redondear lo que hemos dicho, antes por supuesto de darle espacio a preguntas si es que alguien las tuviera. ¿Ya? Bien, entonces, sobre la universidad, para comentarles un poco algunas estadísticas o números, digamos, somos, según el ranking QS del 2024, la primera de Chile, la 103 del mundo y la segunda de Latinoamérica. ¿Ya? Hemos estado los últimos 5 años ahí entre el primero y el segundo, dependiendo del año, con la de Sao Paulo. 7 años de acreditación por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, que es como el máximo que hay allá, constantemente nuestra universidad obtiene eso, y también está súper bien posicionada en temas de patente y lo que es como creación y transferencia. ¿Ya? Tenemos 5 campus, 4 en Santiago, que es la capital de Chile, y 1 en la zona sur. 18 facultades repartidas en estos campus, además de 32 escuelas o institutos. ¿Ya? Entonces, esto va a ser relevante igual porque está como bien descentralizada la universidad. No sé cómo es la experiencia aquí, pero está bien repartida. Entonces, para todo lo que es trabajo como de ordenar y esto de gobernanza del dato que hablábamos también ayer, es un desafío en sí. ¿Ya? Y sobre la organización, un poco como les decía, nosotros estamos en la Dirección de Transformación Digital dentro de la Prorrectoría en la universidad, que creo que es una figura más o menos común. ¿Sí? Ayer cuando mostraron el video de la Universidad de Michigan, por lo menos, también era como el Provost Office, así que creo que es una figura que más o menos se usa. Y estamos divididos, bueno, Rectoría, Vicegran Cancillería y después las 5 vicerrectorías como por áreas. ¿Sí? Así funciona nuestra universidad.
Algunas otras cosas, como les mencionaba, desde las facultades, los institutos, estos son los programas de pregrado, doctorado, magíster que tenemos. 36.000 alumnos, para que ubiquen un poco el tamaño de la institución. No sé aquí, pero en Chile eso es grande, es de las más grandes que hay. 36.000 alumnos, de esos 33.000 más o menos, 30.000 más o menos en pregrado, ¿ya? Y ahí obviamente va ajustándose. También en la planta, solamente para caracterizar, más o menos casi 4.000 académicos, pero en jornadas completas equivalentes, o sea, si consideramos que están full time trabajando acá, como 2.300 más o menos, ¿ya? Esto entonces para que se armen un poquito una idea de cómo es la universidad. Y otro dato no menor es la antigüedad también. Tenemos casi 140 años, que de nuevo, quizás aquí no es tanto, pero en Chile es bastante, un país con un poquito más de 200 años de historia propia. Así que es una universidad antigua, ¿ya? Y eso también significa, y lo menciono porque es una universidad que ha heredado muchos procesos de atrás, ¿sí? O sea, en el fondo obviamente se ha sabido adecuar, por algo llevamos 140 años vigentes, pero también significa que tenemos muchas cosas que hacemos a la antigua manera y que hemos tenido que ir evolucionando, y eso puede ser más complejo de repente que algunas universidades, por lo menos en Chile, que llevan 40, 30 años y nacieron en un contexto un poquito más digital, un poco más ordenado, tienen estructuras más livianas también, ¿ya? Por eso se los menciono. ¿Bien? Como les decía, hoy día estamos en la dirección de transformación digital, ¿sí? Ese es el lugar en el que vivimos, pero no siempre fue así, ¿ya? Y esta es como la primera parte de la historia para ir introduciendo un poco qué fue este viaje que hemos hecho más o menos en 5 años. ¿Ya? Lo primero entonces, ¿cuándo partimos o por qué partimos? Esto fue el 2018 con un proceso de autoevaluación en el contexto de la acreditación institucional, que se identificó, y quizás esta historia es común para muchos de ustedes, como el tema de la gestión de datos, la disponibilidad de los datos como una debilidad de la organización. O sea, nosotros mismos percibíamos en la institución que esa era una de nuestras zonas más débiles, o nuestras áreas más débiles, ¿ya? Entonces, dijimos, bueno, ¿qué hacer al respecto? Y como que el impulso, ¿verdad?, a la solución es, bueno, hagamos un data warehouse, que no era una idea tan nueva tampoco, para el tiempo que corría, y porque de hecho ya habían habido 2 intentos en la universidad con distintas características, ¿no? Entonces, el primer intento, que había sido más o menos por el 2010, quizás un par de años antes, tenía que ver con un esfuerzo part-time, o sea, no había un equipo dedicado, no había una oficina respecto del tema, y además venía desde la dirección de informática, que ayer nos dijeron que no había que hacerlo, pero en el fondo está bien, ¿cierto? Es natural, creo que muchos compartimos esa forma. La dirección de informática con registros académicos, que era una de las unidades que manejaba más información, ¿ya? Después un segundo intento, unos 4 o 5 años después, que era de nuevo un equipo part-time de la dirección de informática, pero con la dirección de análisis institucional que tenemos allá en la universidad. Y eso era un enfoque un poco mejor, ¿verdad? Porque era un equipo que se dedica a la reportería, a los análisis, también a mostrar las estadísticas oficiales de la universidad hacia el país. Entonces, podía ser un mejor socio en esto, pero también se quedó un poquito corto, quizás porque de repente faltaba también una parte más como de los usuarios, de la experiencia real de los procesos de negocio, ¿ya? Entonces dijimos, bueno, no hagamos un tercer intento que sea igual que el primero y el segundo, porque esos 2 ya sabemos que no resultaron. Entonces, ¿qué cosas cambiamos? Bueno, y aquí también destacar, nosotros fuimos a esta conferencia de Estados Unidos, que es la Higher Education Data Warehousing, fuimos unas 2 veces, no yo personalmente, pero gente del equipo, y eso nos sirvió mucho también conocer la experiencia de otras universidades, como Notre Dame, como NYU, y lo menciono justamente un poco para resaltar lo importante y lo provechoso que pueden ser instancias como esta, ¿ya? De estar presentando, ¿verdad?, conocer la experiencia de otras instituciones, a nosotros por lo menos nos sirvió mucho. Y luego entonces lo que cambiamos para este tercer intento fue primero tener un equipo dedicado. Entendimos que este era un trabajo que había que tener, como ayer también lo mencionó alguien, ¿verdad? Como primero partir por armar una oficina al respecto, ¿sí? Un equipo que se encargue de esto y que sea su trabajo, porque si no también es fácil como ir dejándolo un poco de lado, ¿ya? Entonces armamos allá se llama Dirección de Gobierno de Datos, y entender esto como un programa, que también ayer lo mencionaron, ¿verdad? O sea, no pensar que es un proyecto con un plazo acotado y que vamos a terminar y va a estar listo, sino que efectivamente es un trabajo de largo aliento que hay que mantener, ¿ya? Entonces, eso fue importante, un equipo dedicado, y también dejar claro que no es que íbamos a estar haciendo esto 1 año, íbamos a estar haciendo esto 2, sino que se venía para largo y era una cosa que había que estar constantemente como alimentando y manteniendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos fuimos ordenando? Como les digo, armamos una oficina, eso fue lo primero, durante el año 2018, creamos esta Dirección de Gobierno de Datos, así se llamó, ¿ya? Y tenía básicamente 2 áreas. Uno que tenía que ver con estrategia, adopción, entendiendo que esto es un desafío muy de la cultura de la organización, que hay que saber llegar a los usuarios, ¿verdad? Temas que también mencionamos ayer.
y un equipo de arquitectura de datos, porque obviamente es lo esencial del asunto. O sea, lo primero es hay que llegar a la gente, pero hay que tener, ¿verdad?, el respaldo atrás de manejar la información de una buena manera. Entonces, partimos así, luego fuimos creciendo un poco, también se sumó más gente, y en los años siguientes lo que hicimos fue ampliar un poco el equipo, manteniendo estas dos áreas y sumando otras dos. Uno que es una traducción quizá un poco forzada del inglés, pero en esta oficina de custodia de datos lo que se hizo más que nada fue llevar la metodología de gobernanza que habíamos instalado, que ahí les voy a comentar un poco más, y un área de información y calidad, que de nuevo tenía que ver con reportería, con otros productos de datos que podíamos armar, y también desde ahí se empezó a tratar el tema de la protección de datos. Eso en Chile va un poco más atrasado con todas esas normativas, pero obviamente normativas como las de ustedes nos obligan para poder seguir manteniendo relaciones, ¿cierto? Así que empezó el tema de la protección de datos, y de ahí también salió como lo que hablábamos ayer del oficial de protección de datos y todo eso, ¿no? Luego, el 2021, se crea, aparte, una dirección de transformación digital, ¿ya? Y es un poco una evolución natural. O sea, ayer lo mencionábamos, gobernar los datos al final nos habilita a la transformación digital. Ese es uno de las grandes cosas que realmente queremos, no es como gobernar por gobernar, ¿verdad? Entonces, se crea esta dirección que un poco era una evolución esperada. De hecho, si se fijan, no se llamaba gobierno de datos a secas antes, se llamaba gobierno de datos e información, tratando un poco de dar esta idea de que abarcaba un poco más, ¿ya? Entonces, luego se crea esta dirección de transformación digital, el 2021, y lo que hace entonces es que empecemos como a repartir un poco los equipos con un sentido más lógico para la institución. Entonces quedan 2 equipos en la dirección de gobierno de datos, luego todo lo que es arquitectura de datos lo movimos a transformación digital, entendiendo que era como más transversal, que alimentaba otros sistemas, otros procesos, y la dirección de análisis institucional, que había mencionado antes también, pasó a estar allá el equipo de información y calidad, porque de nuevo, tenía que ver con esta idea de la reportería y todo ese tema, ¿ya? Y luego pasó un poco lo que les decía que era de esperar, que entonces desde fines del 2022 o desde el 2023 más bien, ya dejaron de coexistir estas dos cosas que eran medio repetidas, y entonces pasó a estar la parte de gobierno de datos como una subdirección dentro de la dirección de transformación digital, ¿ya? Y ahí quedamos entonces lo que era estrategia de adopción con un ligero cambio de nombre, arquitectura de datos con un ligero cambio de nombre, y información y calidad sí quedó en la dirección de análisis institucional todavía, ¿ya? Bueno, y así funciona hoy día la dirección de transformación digital. Aparte de los 3 equipos que ya les mencioné, hay otros 2, uno de transformación aplicada, que ve todos los temas como de soluciones concretas para usuarios, o sea, desarrollo de software o configurar como soluciones low code, pero en el fondo hay un equipo con un problema en la universidad y lo ayuda a subirse al carro de esta digitalización o de transformación de procesos, ¿ya? Y un equipo de tecnologías institucionales que, bueno, ve eso, como qué herramientas podemos usar en la universidad de manera transversal, ¿ya? Como les decía, nuestra universidad es bien descentralizada, también en temas de presupuesto, y eso permitía que cada uno hiciera sus decisiones propias y tuviéramos herramientas como, bueno, aparte de no negociadas de forma óptima, también que no hablan de lo mejor. Entonces, no sé, una herramienta de chat, por ejemplo, cada uno tenía la que quería, bases de datos lo mismo, ¿cierto? Y cosas de ese estilo. Entonces, para tratar de ir homologando un poco, ¿ya? Y ahora sí, les voy a contar, aparte de la estructura, un poco cómo fueron pasando las cosas, ¿sí? Ya así nos organizamos, eso es lo que les mencioné antes, pero ahora también les voy a mencionar un poco qué hitos relevantes fueron ocurriendo en este periodo de tiempo, ¿ya? Como les digo, partimos el 2018 con esta creación de lo que era el gobierno de datos de información, y eso significó establecer la estructura, definir una metodología, cómo íbamos a trabajar, ¿ya? Y lo que hicimos entonces para partir fue, bueno, una metodología que tenía básicamente 3 partes. Por un lado era identificar qué preguntas queríamos responder, qué necesidades de información tenía la institución. Una segunda parte que era gobernar los datos necesarios para responder esas preguntas. Y lo tercero que ya era como conectarnos a la fuente, armar reportería, tener los datos disponibles, ¿sí? Esa metodología entonces luego, durante el 2019, tuvimos que presentarla a la universidad, hacer un trabajo de difusión, visitar las distintas unidades, las facultades, hacer como un trabajo de campo, ir reclutando a personas para que fueran parte de esta iniciativa, ¿ya? Era súper importante que fuera colaborativo y que no pareciera algo impuesto desde la prorrectoría o de transformación digital, sino que efectivamente todas las unidades tenían algo que decir aquí, ¿ya? Reconociendo un poco que esto no era nuevo, sino que lo que hemos dicho también ayer, esto de alguna forma ya pasaba en las instituciones y lo importante era poder oficializarlo, reconocerlo, ordenarlo, ¿ya? Entonces, ahí hicimos todo ese trabajo y de hecho nosotros decíamos como que nosotros los que trabajábamos ahí éramos la dirección de gobierno de datos, pero que el gobierno en sí estaba repartido por toda esta gente, con distinta representación, ¿ya?
Luego fueron pasando distintas cosas. En el 2019 y el 2021 teníamos esta plataforma decisiones.c.cl, un nombre un poco ambicioso, pero en el fondo ese era el espíritu. Es decir, como si alguien de la universidad quiere tomar una decisión basada en datos, se mete a esta plataforma y aquí va a haber reportería, ¿ya? Tan como ambiciosa la apuesta, no funcionó tan así, pero lo importante era la intención, digamos, y que ahí estaban todos los resultados de esta metodología de gobernanza. O sea, ahí vivían los reportes, ahí vivía un diccionario de indicadores, un diccionario de datos institucionales, para que la gente pudiera ver, ok, cuáles son las definiciones que hemos tomado y los resultados, ¿ya? También en el 2021 pasaron otras cosas, aparte de la Dirección de Transformación Digital que se creó, también empezamos a trabajar con un modelo de datos institucional, pero no técnico de base de datos, sino más bien un modelo semántico, ¿sí? Es como un grafo, si se lo imaginan, ahí voy a tener una imagen igual, y decir, bueno, esta es la universidad, si la vemos en términos como de datos, ¿ya? Más que nada para poder también como crear un lenguaje compartido, un lenguaje común, que al momento de consumir la información, nos sirviera, porque si no, cada uno en estas unidades descentralizadas pedíamos cosas con nombres diferentes, decíamos, quiero la lista de docentes, quiero la lista de profesores, quiero la lista de académicos. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, esto ayudaba un poco a normalizar y a independiente de cómo se hablaba en cada unidad de forma local, decir, cuando hablemos como universidad, esta es la estructura que tenemos, estas son las entidades válidas, ¿sí? Entonces, eso le hemos dado impulso y todavía sigue, ¿ya? Y luego, bueno, del 2021 al 2024, ahora estamos ya cerrando una etapa importante, trabajamos en este portafolio académico, ¿ya? Que lo menciono porque si bien es un proyecto más, quizá, era una herramienta súper importante que la universidad estaba demandando hace tiempo, tener una plataforma centralizada con los currículums de todos nuestros académicos, en el sentido de un listado de las actividades que han realizado. ¿Ya? Y eso, si bien puede parecer súper básico y súper obvio, no estaba muy ordenado, ¿ya? O sea, cada profesor mandaba de nuevo su currículum cuando lo pedían para algo y viene el reclamo de siempre de por qué otra vez, ¿cierto? El rector lo decía ayer, ¿por qué me preguntan de nuevo esto si ya lo entregué una vez? Entonces, ahora hemos logrado hacer una plataforma que centraliza con muchas fuentes de la universidad, o sea, hay distintos equipos que se encargan de distintos registros y estos los juntamos, ¿ya? ¿Y por qué lo destaco aquí y por qué tiene que ver con lo que hacemos nosotros desde Gobierno de Datos? Es porque ha permitido realmente dar sentido a todo el trabajo de gobernanza, ¿ya? O sea, ahora que hay un resultado concreto, algo que la gente quiere ver, hace que todo se ordene. Y pasamos de una metodología como mucho más como de empujar a algo donde nos va dando tiraje y una cosa mucho más pool, ¿verdad? Que en el fondo los académicos quieren ver esa información, por lo tanto los decanos están preocupados y entonces los equipos que generan esos datos saben que alguien los está viendo y ahora ya se preocupan de si no están bien. O sea, antes era como, bueno, los vamos a entregar porque nos lo están pidiendo, pero da lo mismo. Ahora, en cambio, tiene una necesidad de uso mucho más real, ¿sí? Yo creo que eso ha sido uno de nuestros grandes aprendizajes también. Un proyecto de esta envergadura, con esta visibilidad, logra que la institución se empiece a mover porque ya se alinea con los objetivos de una manera mucho más concreta, ¿ya? Ahí también vamos a volver un poco sobre esa idea, pero esa parte es súper importante. Le dio sentido práctico al trabajo de gobernanza y quedó súper claro como por qué era necesario y qué pasaba cuando no estaba, ¿ya? Luego también en el 2023 pasamos a trabajar con esta idea de los cubos de datos, y lo dejo un poco entre comillas porque no es, yo sé que hay un significado concreto, técnico de qué es un cubo de datos, como en la materia, ¿cierto? Pero más que nada acá es un producto, o sea, un cruce de datos, un producto procesado de alguien necesitaba cierta información, lo arreglamos, queda entregado y consolidada esa información. Y ha sido súper importante porque, bueno, también, de nuevo, eso es otra cara visible del proceso de gobernanza. Es decir, mira, aquí hay una lista de los datos que sí tenemos y te podemos entregar bien, y los que no están aquí es porque no están gobernados, ¿sí? Entonces también va creando como un sentido mucho más evidente de qué se trata esto. Y también ha generado cierta confianza en que ahora los usuarios empiezan a entender un poco como, ah, mira, me sirve esa información, quiero más, si es que no está, ¿cómo hacemos para tenerla? Hemos logrado ir generando como esa confianza en nuestros datos, que siempre es uno de los mayores problemas, y que la pueden usar, ¿sí? Bueno, y también ese año, y lo menciono ahí importante en amarillo, se firmó un acuerdo como bien relevante en lo que es la zona, digamos, por lo menos de Sudamérica, entre Microsoft y la Universidad Católica, una alianza que tiene muchos recursos involucrados, acceso a herramientas, ¿verdad? También otras cosas. Entonces, ahora estamos muy arriba de ese carro también, del tema como de inteligencia artificial, que es obviamente un tema súper hoy día. Así que, y eso también ha hecho que trabajemos cosas con estas nuevas herramientas, como por ejemplo la nueva reportería institucional. Bueno, cambiamos el software de visualización, antes usábamos Tableau, ahora usamos Power BI, también está con el tema de Fabric y otras herramientas del ecosistema Microsoft en la nube, ¿sí? Y esta reportería ya tiene integrados los procesos de automatización de datos, o sea,
es como una reportería mucho más evolucionada de lo que de verdad queríamos respecto quizás de lo que logramos en el 2021. ¿Ya? Y por último, también en el sentido de poder como permitir una evolución de qué hacer con los datos, también estamos cambiando nuestra arquitectura de lo que teníamos un data warehouse, ahora como un data lake o un lake house, para los que entienden más de esa materia. Entonces, porque también eso nos permite nuevas aplicaciones y aprovechar esta alianza también que tenemos para desarrollar nuevas cosas. ¿Ya? Entonces, después de toda esa historia, un poco el resumen, ¿verdad?, de los grandes hitos que ocurrieron en estos años, ¿cómo trabajamos hoy? Tenemos dos equipos dentro de transformación digital, gobierno de datos y arquitectura digital, que en el fondo nos repartimos un poco el trabajo de recoger las definiciones más de negocio, definir, ¿sí?, como un poco armar qué es lo que deberíamos tener, y esta contraparte técnica que realmente hace el trabajo de integrar y disponibilizar los datos. ¿Ya? Trabajamos muy de la mano, o sea, de hecho, probablemente puede que terminemos siendo un mismo equipo más adelante. Y ahí lo que hacen entonces es crear estos cubos de datos. ¿Sí? Y una parte relevante acá sobre esta idea de los cubos es que tenemos dos tipos. O sea, tenemos los cubos como básicos, digamos, institucionales, porque obviamente, no sé, si no tenemos una lista de los estudiantes, no hay nada que hacer. O sea, una lista de los profesores, los cursos, bueno, cosas que son como bases, ¿sí? Pero el real valor viene con los segundos, que tenemos estos cubos de consumo, o que están definidos a raíz de un uso específico. Y es la misma idea que les mencionaba con el proyecto del portafolio. Esto le da un sentido a que sabemos que hay alguien pidiéndolo, sabemos que hay alguien que lo va a revisar, que se va a quejar si no está bien, y eso también enciende un sentido de alerta a quien ordena y quien genera los datos de, chuta, ahora lo van a estar viendo, se van a quejar, entonces tengo que hacerlo mejor. ¿Sí? Lamentablemente la idea de hacerlo por hacerlo no funcionaba tan bien como uno quisiera, pero al darle un uso concreto empieza a mover mucho más todo el mecanismo. ¿Ya? Bueno, y obviamente algunas herramientas clave, o sea, nos hemos apoyado en esto, ¿no? Con el modelo de datos institucional que yo les mencionaba, que es esta capa semántica, la tenemos disponible para los usuarios. El catálogo de cubos de datos, que como les digo, hace que sea súper fácil ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué falta trabajar. Y un canal de solicitudes de datos, que es algo nuevo que hemos hecho porque también pasaba de repente, hay un ajuste de expectativas súper relevante. ¿Ya? O sea, durante todo este proceso, ¿verdad?, que hemos hablado, que es muy cultural, muy humano, antes decían, oye, quiero estos datos y los quiero para mañana, y después tú decías, me demoro un poco más. Entonces, bueno, también ha sido importante como ordenarlo, que quede anotado, en qué momento se pidió, quién lo pidió, si hicieron cambios, que quede claro que nos hemos demorado por los cambios, cosas de ese estilo. ¿Ya? Entonces, aquí no sé si se van a ver bien, sí, más o menos, algunos pantallazos nomás, como les digo, la idea del modelo de datos institucional, o sea, esta maraña de cosas que alguien puede ver, ok, la universidad así la vemos, ¿ya? De hecho, un poco esta es la idea, esto es más pictórico, no es tal cual, pero en el fondo es ver la universidad a través como de un filtro y decir, ok, si hablamos de datos y de qué cosas pasan en la universidad, más o menos a grandes rasgos, es así, y el desafío está en ordenarlo, en poder navegar, bucear dentro de esto e ir armando la información y sacar cosas con sentido. ¿Ya? Esto es un dibujo, obviamente el modelo allá es como más concreto, pero se entiende la idea. El catálogo, que como les digo, es un listado tal cual de qué cubos o piezas de información tenemos disponibles, cuáles no. Entonces eso hace que los usuarios también puedan hacerse una idea sin necesidad de hablar con nosotros constantemente. Y por último, todo esto vive en la misma herramienta, como a nivel, digamos, de sistema, pero el canal de solicitudes de datos. ¿Ya? Entonces, esto se ha ido convirtiendo en una herramienta bien importante para poder trabajar con los distintos equipos el tema del consumo de información y de la gobernanza en términos prácticos. O sea, más allá de las definiciones, bueno, que quede realmente con un resultado. ¿Ya? Y entonces, ya para ir acercándonos más hacia el final, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿En qué estamos ahora? ¿Cuáles son las cosas que estamos viendo? Por un lado, la migración de arquitectura que les comenté, ¿cierto? Nuevas formas de consumo de datos, APIs, que bueno, no es que sean tan nuevas, pero en la universidad en el fondo no tenemos muchas, ¿sí? Hay algunas, pero que no están bajo esta idea como de gobernadas, ¿sí? Entonces, hay un sistema que tiene una API que permite sacar datos, pero quizás no tiene una definición institucional como sí lo tiene el otro producto que les mencionaba de los cubos de datos. Entonces, la idea es que ahora poder hacer un catálogo de APIs, cosa que tal como tenemos muchos cubos disponibles, toda esa información esté también de esta manera que se pueda consumir, porque también lo que les decía, no sé, las herramientas low-code, por ejemplo, que mencioné, se pueden integrar con APIs, no pueden leer quizás archivos de un repositorio como sería de la otra forma. Entonces, ha sido relevante. ¿Sí? Nueva forma de extracción de datos también, no es que sea tan nueva, pero nosotros no tenemos un streaming de datos funcionando bien y ahora sí estamos avanzando hacia allá para poder tomar los datos en tiempo real. Y esta idea que a mí me gusta mucho, comparado con lo que les mostraba de las imágenes de recién, relacionar elementos del MDI, o sea, del modelo de datos institucional,
con el catálogo de cubos. Si se fijan, nosotros teníamos como esta idea de esto es lo que tenemos identificado en la universidad conceptualmente, estas son las cosas, los datos, las entidades que hay, y por otro lado tenemos el catálogo de cubos, diciendo esto es lo que tenemos disponible, ya gobernado. Entonces, esa diferencia, la parte que vemos que tenemos reconocida en la universidad, pero no tenemos disponible como cubo, nos arma también una suerte de carta de navegación y nos dice, ok, esto es lo que nos falta por gobernar, esto es lo que deberíamos ir a buscar, ¿ya? Obviamente después hay que priorizarlo y todo, pero nos va dando una buena idea, ¿ya? Y obviamente el tema del momento, ¿cierto? Estamos haciendo algunos pilotos para trabajar con el tema de IA, en particular de nuevo del entorno de Microsoft. Algunas pruebas de concepto hemos hecho con Fabric, con Copilot, como para reportería más inteligente, más dinámica en temas de consulta, ¿ya? Entonces, y ahora sí, ya para realmente ir cerrando un poco y dar espacio a preguntas, si es que hubiera aprendizajes para llevar o ideas que quiero que se queden, ¿ya? Lo primero, no pelear contra un muro. O sea, no hay que chocar con la pared 1000 veces porque es natural que pase. A nosotros nos pasó un montón, pero es importante, lo dijimos ayer también, entender la cultura, por un lado, ¿verdad? O sea, saber con quién estamos trabajando, cuál es la forma en que piensan, por qué quizás las cosas que no quieren hacer no las quieren hacer. Y convencer a la gente mediante la entrega de valor. Eso ha sido súper importante. O sea, cuando nosotros quisimos llegar con algo como medio armado y que lo tuvieran que adoptar, eso no funcionó muy bien. Pero ahora que hemos ido con un proceso menos, teniendo resultados quizás más chiquititos, pero más concretos, la gente se ha ido sumando porque les sirven. Y una vez que les sirven, entonces eso va generando un ritmo, ¿ya? Antes quizás fuimos como demasiado respetuosos de la definición, queríamos hacer algo perfecto y si no era perfecto entonces no valía, como muy normativo quizás, y la verdad eso obviamente fue más difícil de lograr. Entonces ahora estamos un poco más relajados, quizás haciendo vista gruesa de algunas cosas, pero que sí nos permite avanzar en términos concretos, ¿ya? Y obviamente sin dejar de lado lo otro, pero se entiende. Y esta tercera idea, que es súper importante y creo que ayer también la mencionaron en una de las presentaciones, ¿verdad? Alinearse del interés de los equipos y la institución. O sea, tal como decíamos, gobierno de datos, gobierno TI, gobierno organizacional, que hablaban ayer, ¿verdad? Si no estamos alineados bien, el equipo no va a entender por qué estamos haciendo esto. O sea, si uno le pide a un equipo, ordenemos los datos, pero no está dentro de sus funciones, no está dentro de sus indicadores de rendimiento, nadie le ha pedido fuera de nosotros que lo haga, no lo ven como una parte de su trabajo y no lo ven como algo útil y por lo tanto, ¿por qué lo harían? ¿Verdad? En cambio, cuando un equipo empieza a necesitar información, nosotros se la facilitamos, o al revés, hay otra que también quieren y no la tenemos porque no ha pasado por este proceso, ahí empiezan a entender, nos serviría tener una mejor gobernanza de datos, nos serviría tener más datos gobernados, ¿ya? Y ahí entonces empieza a hacerle sentido porque tiene que ver con su trabajo, ¿sí? Ahí empieza realmente a facilitarles el trabajo, si no, es como una cosa simplemente por cumplir, porque en alguna parte hay que hacer el check, pero no es un valor real y obviamente genera mucha más resistencia, ¿ya? El segundo punto también, establecer una cultura digital o una cultura de datos. Hay que tener un terreno fértil para que todas estas ideas puedan crecer bien, ¿ya? Ayer también dijeron, no partamos por el techo de la casa. Obviamente yo creo que la mayoría partimos por ahí porque es lo más realista que uno quiere ver, entonces nosotros también. Pero sí es importante, al menos en paralelo, ir preocupándose de crear esta cultura. O sea, capacitar a la gente, hacerles charlas, que entiendan, darle acceso a herramientas, que prueben. Porque si no, de nuevo, o sea, no solamente es algo que no me interesa, sino que es algo que me cuesta, es algo que no entiendo, entonces menos va a funcionar, ¿verdad? Es súper importante y nos hemos preocupado harto también de tener una línea que nos permita ir subiendo a la gente a este carro que es como la transformación digital en gran resumen, ¿cierto? Y bueno, avanzar en etapas, obviamente, como les mencionábamos, pequeñas conquistas es una tarea enorme. Entonces, lo que les decía, antes quizás nosotros fuimos por el objetivo completo. Dijimos como, esto es gobernar datos y si no lo hacemos así, entonces no. Y eso obviamente hizo que no pudiéramos avanzar muy bien porque era demasiado exhaustivo. Entonces, ahora, ok, lo hemos fraccionado en objetivos más pequeños, que quizás cada uno por sí solo no tiene el mismo impacto que si hubiésemos logrado de una vez el objetivo mayor, pero la gran diferencia es que estos objetivos chicos sí los podemos lograr y sí lo hemos logrado algunos, versus que el otro objetivo gigante, la verdad, se nos hizo siempre muy lejano. Entonces, hay que quizás fraccionar el problema, entender, no ser tan puristas quizás, ¿sí? Como entender que, ok, hay que hacer este trabajo, pero de una forma práctica, de una forma útil, ¿no? Y por último, y un poco una idea que también le he ido mencionando a lo largo de la presentación, la idea de acercar y hacer tangible hacia los usuarios qué es gobernanza de datos, qué es un dato gobernado, ¿ya?
suena igual un poco elevado, sino como gobernanza de datos. Suena como algo entretenido, un nombre quizás como sorprendente, pero ¿qué es? O en la práctica, ¿qué significa? ¿Cómo distingo un dato gobernado de un dato que no? Entonces, también ha sido importante aterrizar esta idea y que los usuarios de alguna manera puedan ellos mismos hacer esa distinción, ¿sí? Entonces, herramientas como el catálogo, como el modelo de datos institucional, a nosotros al menos nos han servido para avanzar en esta línea, que la gente pueda decir, ah, ok, esto está gobernado, esto no está porque no está gobernado, entonces quiero que lo gobernemos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, ha sido súper importante esa idea de aterrizarlo, ¿ya? Así que bueno, antes de pasar a las preguntas, obviamente, eso es lo que les quería contar. Esa ha sido nuestra experiencia en la Universidad Católica de Chile, con algunos altos y bajos, algunas vueltas, ¿verdad? Pero creo que estamos efectivamente mucho más avanzados que cuando partimos, así que ha servido. Y si bien los tropiezos entre medio han ocurrido, de todas formas sirvieron para ir creando como la cultura, para que las autoridades también entendieran de qué se trataba esto, nos dieran respaldo, etc. ¿Ya? Así que bueno, atento a sus preguntas y muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Ignacio, por compartir vuestra experiencia. Y bueno, ya que está aquí Ignacio después de tan largo viaje, 17 horas, pues aprovechemos que está aquí y supongo que habrá preguntas, ¿no? Bueno, a ver, ¿se me oye? Yo tengo preguntas muy micro, si quieres, ¿eh? ¿Cuánta gente tenéis en el equipo? Básicamente, ¿cómo está dimensionado? ¿Cuántos son, podríamos llamar, arquitectos de datos y cuántos son más analistas de datos? Si tenéis un modelo centralizado o desde las áreas hay gente analista que puede desarrollar sus propios modelos de datos o es un modelo completamente centralizado. Y si es un modelo centralizado, ¿qué problemas tenéis de colas, ¿no? De morir de éxito, lo típico, ¿no? Demandas que tardan, gente que se está esperando, etcétera, etcétera. Y si tenéis perfiles de gente fuera de vuestro ámbito que sepa trabajar con datos. Es decir, si en una facultad hay un data analyst, alguien que sabe que no te hace un producto cardinal a la primera de cambio, que sabe más allá de manejar un Excel en lo básico, o está todo muy centralizado en vuestro equipo. Y la última es el consumo. ¿Tenéis datos sobre cómo evoluciona el consumo de los productos que estáis realizando o acaba siendo un producto que consume un determinado grupo de gente? ¿Hay que asumir que es un grupo pequeño y que eso va escalando? Porque cómo lo expliques tu experiencia. Gracias. Sí, vale. Ya, a ver, ordenando un poco las ideas. Por un lado, como les decía antes, la universidad funciona de manera bien descentralizada para muchas cosas y eso hace que, por ejemplo, también cada facultad determine la composición de su equipo. Hoy día nosotros hemos llegado a pensar que sería bueno de alguna forma poder, no sé si exigir es la palabra, pero pedir que en todas las unidades hubiera un equipo de gestión de datos, alguien como encargado, pero hoy día depende de cada facultad, ¿sí? O sea, cada unidad, dependiendo sus intereses y sus capacidades, algunas sí tienen, efectivamente hay algunas que tienen analistas de datos, gente que está capacitada, que entiende, que se maneja, y hay otras que no. O sea, y hay otras que de hecho, hay algunas donde ni siquiera hay un equipo que vea esa parte, sino que son los mismos académicos de repente que tienen un rol part-time de gestión en las unidades más chicas, ¿ya? Entonces, eso funciona bien repartido, pero nosotros, la verdad, a raíz de este trabajo que hemos estado haciendo del portafolio y todo eso, creemos que sí sería muy importante que en todas las unidades hubiera alguien, como casi que un requisito, tal como hay un decano y un director de todas las unidades, decir, bueno, tiene que haber alguien con este rol de gestión de datos, ¿ya? Respecto del consumo, claro, la verdad hoy día, o sea, hay un modelo, no es un modelo centralizado, porque este modelo que nosotros llevamos lo manejamos prácticamente nosotros nomás. O sea, cada unidad ve los temas por su lado aparte y después nosotros en una capa superior hacemos como esta abstracción de tener todo reunido, ¿ya? Entonces, hoy día todavía no es que la gente consuma directo a esta capa de abstracción, sino que más bien nosotros hacemos las consultas y periódicamente hacemos como actualizaciones de los archivos de datos y esa es la forma de entregar que también queremos ir cambiando, y con esta idea de la API ya podría pasarnos un poco lo que preguntabas, ¿verdad? Como decir, chuta, ahora nos están haciendo consultas todo el rato y quizás la infraestructura no da. Pero hoy día nosotros tenemos todavía ese control porque estamos nosotros haciendo estas actualizaciones, ¿ya? No es lo ideal y obviamente sería un buen problema llegar a ese otro punto, pero ahí estamos. Y respecto de uso o de adopción de estos productos, claro, un poco lo mismo. En la primera mitad de lo que les contaba, la verdad era poco y nada. O sea,
no estaban realmente usando nuestros datos, pero ahora, bajo esta idea de los cubos, de la entrega, del portafolio, sí, pero súper controlado. Entonces nosotros tenemos muy claro, porque nosotros tenemos que hacer este proceso de armarle un servidor de archivos, dejarle actualizar el proceso, entonces tenemos súper claro como quiénes. Y efectivamente ha ido creciendo, pero todavía es bajo, o sea, no sé, serán 15 equipos de la universidad, de proyectos que van consumiendo información. Todos los meses se nos suma uno, pero todavía es bajo, ¿sí? Y respecto de la composición del equipo, claro, en la parte estrictamente como de gobernanza de datos, adentro de estos dos equipos que yo les mencionaba, somos 5 personas en la parte como de gobernanza, sí, solo eso, y son otras 5 en la parte de arquitectura, donde se reparten como 3 y 2 quizás entre arquitecto y analista, ¿sí? Pero de nuevo, es porque es esta capa de abstracción, o sea, obviamente hay mucha gente trabajando en las bases de datos de cada sistema y en cada equipo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de nada agradecerte el magnífico trabajo que estáis haciendo y bueno, la presentación que ha sido, vamos, por lo menos para nosotros, muy provechosa. Tenía un montón de preguntas, 2 de ellas ya se han anticipado. Bueno, quería preguntarte, he visto que tenéis un canal de solicitudes de datos. ¿Cómo manejáis pues las solicitudes que pueden tener riesgos de vulnerar la protección de datos o temas de privacidad? Porque muchas veces es muy claro, pero hay otras veces que nosotros nos encontramos en una unidad similar con situaciones que están un poco al límite. Quería también preguntarte sobre si estáis utilizando alguna metodología concreta de gobierno de datos. Y también quería preguntarte si el trabajo que habéis encontrado a la hora de abordar la calidad de los datos en origen, si ese trabajo ha sido muy complejo o habéis podido, lo habéis encontrado más o menos bien. Muchas gracias. Vale, sí. Respecto del tema de la protección de datos o la pertinencia de las solicitudes, ahí como les comentaba, en un momento nosotros se creó también esta figura del oficial de protección de datos con una oficina de protección de datos y ellos llevan el proceso de evaluación de pertinencia. Entonces en la universidad siempre que tenemos una transferencia de datos, al menos una transferencia formal, o sea, no puedo decir que cada mail pasa por ahí, pero cuando hay como una transferencia de archivo, un acceso a una base de datos, una cosa más establecida, se debe pasar por este proceso de evaluación de pertinencia, ¿sí? Donde la oficina de protección de datos revisa si es que corresponde o no corresponde, dado el uso que se le va a dar, si es que esos datos pueden pasar o no y con qué riesgo. Entonces nosotros dentro de este canal de solicitudes todavía no lo tenemos integrado, pero sí aparece por escrito que uno de los pasos previos antes de concretar la entrega es que esté aprobada esta evaluación de pertinencia, ¿sí? O sea, nosotros no entregamos nada que no esté previamente aceptado de que no va a incumplir esas normas, ¿ya? Eso con esa parte. Respecto del origen de los datos, yo creo que el mayor problema ha sido que hoy día muchos equipos de trabajo no tienen todavía la visión de que sus datos son un activo que puede servir para otras cosas en la universidad. Entonces, en general, no sé, voy a mencionar, tenemos un equipo que se llama Secretaría General que ve todas las normativas, todos los reglamentos, todo como lo legal interno de la universidad, o sea, no los temas hacia afuera, pero todo lo que tiene un decreto interno de la universidad los ven ellos. Y claro, para ellos ese es su trabajo, o sea, en la medida que los decretos salgan bien, está bien. No consideran que sea parte de su trabajo, ok, yo no he terminado de hacer el decreto bien si es que no quedó anotado después en una base que yo sé que se puede leer y se puede entregar, ¿ya? Y hay decretos que son súper relevantes de tener a mano, como de poder, sobre todo, no sé, los nombramientos académicos, que es la forma en que uno reconoce si un académico es parte o no de una unidad o de una facultad. Y yo creo que ese ha sido el principal problema, como en el fondo. Y por eso decía antes de alinear los objetivos también. O sea, va a ser importante que a esos equipos empiecen a decirle, su jefatura, ¿cierto?, la autoridad, es decir, el trabajo no está completo si es que solo hiciste el decreto y no quedó registrado, ¿ya? Yo creo que esa es como la mayor dificultad. Entonces, nos ha costado, en algunos equipos más que en otros, porque algunos también naturalmente son más proclives a esto, tienen el interés, la inquietud, ya se han visto que les preguntan muchas veces, entonces quizás ellos mismos han ido ordenando porque saben que les facilita su trabajo. Yo creo que ese es el gran punto. En el fondo, si los equipos que son origen de datos entienden que no basta con hacer el proceso que tienen que hacer, sino que también registrarlo. Yo creo que esa es como la parte más fundamental. Y creo que hay una tercera pregunta, ¿no?
La metodología, sí. No formalmente, o sea, obviamente también consultamos cosas como el DAMA que mencionaron ayer, nos basamos harto en estas universidades norteamericanas sobre todo que nos explicaron algunas cosas, pero es como un híbrido, una suerte ahí de mezcla y también muy adoptado a lo que es la universidad, ¿sí? Así que no diría que usamos una formal, pero obviamente sí recogemos muchas ideas de varios lados. Hola, muchas gracias. Básicamente, la duda es justamente, ¿cuál es el alcance actualmente que tenéis? Es decir, ¿estáis capturando todo lo que sería patrimonio, por ejemplo? Ajá. ¿Instalaciones? ¿O solo estamos en el ámbito académico? Sí, principalmente, investigación, claro, principalmente en todo lo que es como ámbito académico y de investigación. Cuando partimos en esta primera aproximación que yo les mencionaba, el 2019-2020, ahí hicimos un trabajo un poquito distinto y se designaron como 9 áreas de interés ya que tenía la universidad. Y ahí esas 9 abarcaban casi todo, o sea, había una parte de patrimonio, había una parte de infraestructura, de activos, de la parte académica, de la parte de investigación, internacionalización, pero un poco lo que les decía antes, quizás fue como abarcar demasiado, como tener todo muy mapeado y querer avanzar como al mismo tiempo en amplitud, y un poco al final nos dábamos cuenta que esa otra información nadie la estaba pidiendo, o sea, sí, obvio que es de interés, obvio que las autoridades un par de veces al año necesitan tener esos números, pero los equipos de origen decían, bueno, pues si me lo preguntan una vez al año yo se lo entrego, como que en el fondo no había ni una ganancia real en tenerlo mejor trabajado. ¿Ya? Entonces, un poco en el marco de eso, como que fue decantando la cosa y quedó más claro que los temas que se mueven más, que tenemos las consultas más recurrentes, que todo el tiempo estamos viendo, es todo el quehacer académico, que sin duda se concentra principalmente en lo que es como academia e investigación. Si os parece, pasamos a una última pregunta. Como Ignacio estará por aquí, es que si no ya nos iremos un poco de en el break tiempo. me pueden preguntar igual. Sí. Vale. Gracias. ¿Cómo orquestáis el uso de los cubos de datos? Es decir, si alguien está utilizando esos cubos para integrar esos datos en otro report, que ese report se convierte en corporativo o estratégico, ¿cómo orquestáis que se está utilizando bien ese dato y no se está haciendo una transformación? O sea, que realmente ese es el dato que están utilizando. Sí, bueno, es una buena pregunta. O sea, obviamente hay un margen de error ahí. La verdad, nosotros, la transferencia de datos que decía antes, como cuando está este documento de pertinencia, uno indica para qué lo voy a usar. Y en teoría, hasta ahí está autorizado para usarlo. No tenemos realmente una forma hoy día como de asegurarnos de que no estén haciendo algo después, ¿ya? Pero esa es como la mejor aproximación, quizás. Es decir, esta es la información que pasamos, según la evaluación de pertinencia, lo vas a usar para esto. Y lo otro es los temas de que, claro, la reportería también como más institucional, oficial al menos, se trabaja desde la Dirección de Análisis Institucional, que sí está en estrecha colaboración con nosotros. Entonces, lo que hacemos con ellos al menos podemos estar bastante seguros porque nosotros también vemos la reportería. Entonces, es como un trabajo un poquito en conjunto, porque ellos también dicen, oye, estos números me calzan, no me calzan, y eso nos permite ir ajustando la construcción del producto de datos. Entonces, lo que es la reportería más oficial e institucional, podemos tener bastante certeza porque trabajamos juntos, de que se está usando tal cual, y cuando ellos han querido hacer transformaciones, en vez de hacerlas por su lado, las conversan con nosotros a ver si es que son razonables o no, y quizás las conocemos, ¿sí? Pero claro, o sea, cuando le pasamos quizás para alimentar otro sistema, no nos consta 100% si es que después no hacen otra cosa. Sí. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por venir, por estar con nosotros. Bien, gracias a todos ustedes.